Buenas tardes, hoy les voy a presentar Introducción a la Educación Física por Gina Marcela Costa de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Según el Diccionario de las Ciencias de la Educación, el análisis etimológico del término educación se totaliza en un concepto proveniente de la lengua latina y que tiene un doble origen. Por lo tanto, la educación física no es una educación de lo físico, es el hombre el que se forma por los ejercicios físicos, no los ejercicios físicos en sí mismos. Según Cajigal, en 1968, afirma que la educación física es el proceso o sistema de ayudar al individuo en el correcto desarrollo de sus posibilidades personales, sociales y atención de capacidades físicas y movimientos de expresión. Por su parte, González, citado por Buñuel, define que la educación física es como la ciencia y el arte de ayudar al individuo en el desarrollo intencional de sus facultades de movimiento y con ellas el resto de sus facultades personales. La educación física. El fin de la educación física y deportiva, junto a las demás áreas formativas, es el desarrollo armónico de todas las posibilidades del alumno en su preparación general para la vida como persona y como ciudadano en una mejor convivencia. La educación física, el primero que encontramos es la actividad recreativa, terapéutica, educativa, competitiva y social. La educación física no es concretamente un tipo de ámbito, porque la misma puede ser una actividad de tipo recreativa, terapéutica, educativa, competitiva y social. Segundo propósito, desarrollar las capacidades corporales, sociales y motoras de los niños. En la escuela, por ejemplo, la educación física resulta ser una materia más, como el resto de materias que son sujetas a una evaluación y a través de la cual la escuela busca que el alumno, además de capacidades intelectuales, también pueda desarrollar corporales, sociales, motoras y imprescindiblemente para su efecto desarrollo como persona. El propósito 3 es facilitar la expresión corporal y la relajación. La educación física a través de actividades especiales como el yoga, la música, la danza, facilita la expresión corporal de quienes desempeñen estos tipos de deportes, permitiéndoles una mejor expresión a nivel social. Por otra parte, les aporta relajación, reducir niveles de estrés, afectación tanto corriente como de tiempos agitados. Uno de los propósitos es promover la salud para prevenir enfermedades y dolencias típicas del sedentarismo. La educación física tiene como objetivo claro prevenir enfermedades y dolencias típicas del sedentarismo, ya que es un hecho que la actividad física reduce problemas cardíacos, de presión arterial, digestivos, problemas de la columna, de la posición, entre otros. Y por último, la relevancia en el deporte de alto rendimiento. La actividad física puede llamarse popularmente alto rendimiento con el objetivo de participar en algún tipo de competencia. Los atletas y los deportistas que intervienen en competencias que exigen un gran desgaste físico realizan regularmente entrenamientos que los ayudan en este sentido a no sentir cansancio o desgaste físico en plena competición. Entonces, en definitiva, la educación física entiende al ser humano como una suma de cuerpo, mente y alma y trabajará en orden a conseguir esa unidad armónica. La educación física en el crecimiento integral de un niño, encontramos que el desarrollo físico, social y emocional de un niño tiene un efecto trascendental en su futuro. Este define su personalidad y marca muchas de las reacciones de cuando son adultos. De ahí la importancia que se le da a los niños en que crezcan en entornos sanos que permitan una correcta estimulación de sus potencialidades y la importancia de un ambiente sano, ya que este permite al niño desenvolverse de manera libre y espontánea. Física, encontramos explicación de los objetivos. Siempre los alumnos deben saber qué les espera a ellos en el término de enseñanza-aprendizaje. Segundo, el calentamiento, que dura aproximadamente de 10 a 20 minutos. El propósito es adaptar paulatinamente nuestro
cuerpo físico y las actitudes del estudiante. Se debe tener en cuenta la intensidad y localización y duración del mismo calentamiento, y actividades que se pueden hacer son trote suave, juegos, saltos a la cuerda, marchas a diferentes ritmos y finalizar con ejercicios de estiramiento y movilidad articular. La tercera fase es el desarrollo de la clase. Dentro del desarrollo de la clase tiene que ser aproximadamente de 40 a 60 minutos dependiendo el tiempo de clase que se tenga. El propósito es practicar los ejercicios propios y específicos de la clase. Las recomendaciones que se dan es que se debe tener en cuenta la variedad, la especificación e intensidad de los ejercicios propuestos a los alumnos. Las actividades se pueden hacer ejercicios educativos y aplicación en el desarrollo de fundamentos técnicos y tácticos que conformen el deporte para que sea practicado. Y por último tenemos el cierre y la vuelta a la calma. La duración es de aproximadamente de 10 a 20 minutos. El propósito es devolver el equilibrio cardiorrespiratorio a los estudiantes, ya que permite la relajación y la oxigenación del organismo. Las recomendaciones que se dan es que se considere la variación, la especificación y la intensidad de los ejercicios propuestos a los alumnos, y actividades que se pueden hacer son ejercicios respiratorios, marchas lentas, estiramientos, evaluaciones de clase, cómo pasaron, qué sintieron, si resultó agradable o no resultó agradable para ellos. Evaluación para la educación física, como cualquier otra materia, debe tener un carácter formativo que se caracteriza por la necesidad de recoger información en diferentes momentos con instrumentos variados para valorar las observaciones según un criterio establecido hasta llegar a tomar las decisiones y cuestionarlas fundamentalmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el área de educación física específicamente vamos a evaluar tres aspectos fundamentales, que son los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, nuestra propia práctica docente. Tipos de evaluación que vamos a encontrar, teniendo en cuenta el momento de la evaluación, es decir, cuando evaluar. Se puede distinguir entre la evaluación inicial, que se constata el nivel del alumnado al principio, el proceso educativo y determina la concreción de los objetivos que se han de alcanzar, la selección de los contenidos y la metodología. La evaluación continua. Dentro de la evaluación continua se hace un seguimiento al proceso y se realizan las oportunas correcciones, refuerzos y adaptaciones. La evaluación sumativa final es una toma de decisiones respecto a las calificaciones, las orientaciones y las recuperaciones. La evaluación debe ser continua con el fin de poder reorientar los procesos de enseñanza mediante la modificación de los elementos curriculares que sean necesarios. Se puede emplear como técnicas de evaluación. La heteroevaluación. La heteroevaluación consiste en que el profesor recoge información sobre el alumnado, sobre los estudiantes. La coevaluación consiste en que los estudiantes comparten las valoraciones con los demás, intercambiando roles de observador y observado. Y por último, la autoevaluación. La autoevaluación consiste en que el estudiante se valora a sí mismo, propiciando la reflexión. Dentro de los criterios de evaluación de calificación deben estar consensuados por el profesorado que imparte el área y permite calificar al estudiante, es decir, establecer sus notas. A continuación se indicará una propuesta de porcentaje de calificación. Entonces vamos a calificar las capacidades de ámbito cognitivo, que puede ser un 20%, son trabajos, pruebas escritas y orales, pruebas combinadas, cuadernos del alumno si se maneja. Capacidades de ámbito físico-motriz, que puede ser un 40%, ya que es educación física, que son listas de control, test, escalas descriptivas, escalas de clasificación. Y por último, capacidades de ámbito afectivo-social, que también se puede ser de un 40%, ya que la educación física también pues lleva a que haya más comunicación, y esa es la idea, que los niños puedan ser más sociales. Aspectos, la evaluación de los procesos de enseñanza. Para responder al carácter flexible y abierto a los diseños curriculares, es necesario valorar durante su desarrollo.
Primero, los elementos curriculares, que es la continuidad, la adecuación, relación y la relación entre ellos. Las situaciones de acción didáctica, que son los recursos, agrupaciones, actividades, etc. Y por último, la fase práctica, que es la coherencia entre las expectativas de la realidad. Para ello se puede emplear el diario del profesor, en el que se registran los aspectos relevantes y cuestionarios que se recojan opiniones de los estudiantes sobre el desarrollo de la clase de la educación. Pues, el último aspecto a evaluar es la evaluación del profesor. La actividad profesional docente exige la reflexión constante de la acción educativa, mediante el análisis del ambiente que creamos en la clase, la información inicial que le aportamos a los estudiantes, lo que se le transmitió, las implicaciones que hubo, la interacción que tuvimos, la organización de las sesiones. Al igual que la evaluación de los procesos de enseñanza, se pueden emplear instrumentos de autoevaluación o el diario del profesor y cuestionarios que serán completados por el alumno. Y por último, pues la bibliografía, que encontramos el análisis del concepto de educación física escolar en primaria y secundaria, definición de educación física, la importancia del desarrollo durante la infancia, momentos o etapas de la clase de educación física y por último la evaluación en la educación física. Muchas gracias. Este fue mi trabajo. Espero haya sido satisfactorio y haya podido tener en cuenta todos los aspectos necesarios.